Hola, soy Anes Esmagracia, voy a ser la profesora del módulo 4 hacia un nuevo paradigma de la economía feminista para las mujeres del África subsahariana. Pues sobre mí nada, solo contaros un poco que estoy terminando mi tesis. He hecho investigación en el norte de Mozambique, donde viví durante un año, antes de la pandemia. Investigo sobre el impacto de la globalización entre las mujeres Makua, que son un grupo cultural matrilineal, y la implicación que tienen las mujeres en la economía en concreto. Entonces, esto no vamos a verlo directamente en el módulo, era solo un poco para que sepáis de dónde vengo. En este módulo vamos a tratar de comprender y analizar cuál es el papel de las mujeres del África subsahariana en la economía. Este análisis es muy interesante y creo que es muy pertinente porque debemos entenderlo de una manera amplia y global. La lucha por la igualdad de las mujeres del África subsahariana pasa por, muchas esferas. Una de ellas es la económica. Y tenemos que tener en cuenta que las mujeres del África subsahariana suelen estar, en un segundo plano o relegadas de alguna manera en muchos casos porque se dedican principalmente a lo que denominamos la economía informal. Esto tiene, una implicación muy importante por la falta de reconocimiento, por la falta de derechos que suele ir asociada a este tipo de economías. También tenemos que tener en cuenta que hay una lucha importante por esta igualdad de derechos tanto legales como económicos como sociales, que por supuesto vamos a tener en cuenta, no solo a nivel de un marco legal internacional, que es muy importante, también cómo es las formas de resistencia o las formas de lucha que estas mujeres emprenden de manera autónoma para alcanzar esos derechos o alcanzar esferas de igualdad, que esto es muy interesante y muy importante. Todo esto a día de hoy evidentemente lo tenemos que enmarcar dentro de la situación sociosanitaria pandémica en la que vivimos, para que también comprendamos de qué manera o de qué forma les ha afectado o están siendo afectadas por esta situación sociosanitaria. Las mujeres, según las últimas publicaciones de la ONU, las mujeres de la África subsahariana han sido especialmente afectadas, no solo a un nivel sanitario, sino a un nivel social, como sabemos que está siendo la dinámica del coronavirus. Como decíamos, principalmente porque se dedican a estas economías economías sumergidas, por así decirlo, no oficiales, y que, por ejemplo, todos los estados de cuarentena que se han ido declarando por una cuestión sanitaria las han afectado particularmente porque el no poder acudir a sus puestos de trabajo dentro de la economía informal, vendiendo, por ejemplo, con la venta ambulante, lo que ha provocado ha sido una crisis económica muy importante en sus familias, que las ha afectado particularmente y que afecta también a la seguridad alimentaria. También tenemos que tener en cuenta que los cuidados, como un eje económico fundamental, que normalmente no se tiene en cuenta, que recae sobre las mujeres, ha tenido una presión muy importante durante este proceso de pandemia, no solo en el África subsahariana, sino en todo el mundo, pero también intentaremos analizar cómo esto les ha afectado, también teniendo en cuenta que el tipo de medidas que se han ido tomando afecta directamente a la economía y afecta directamente a las economías familiares. Entonces, todas estas cuestiones vamos a tratar de comprenderlas y analizarlas, siempre teniendo en cuenta que el nivel de información que tenemos a día de hoy es escasa porque no se han podido hacer todavía muchos estudios, pero siempre teniendo en cuenta un poco cuál es la situación actual y cómo ha modificado o está modificando esta situación a la economía de las mujeres en el África subsahariana. Tenemos que tener en cuenta también que África subsahariana es un territorio inmenso, muy grande, que vive muchísima gente, que hay muchísimas culturas, que hay muchísimas maneras de entender el mundo, la economía, las relaciones sociales, etc. Entonces siempre vamos a tener un poco esto en nuestro prisma
Para ello también vamos a trabajar no solo con el marco legal internacional, que es muy importante, y digamos todos los datos macroeconómicos que son muy importantes de cómo se está desarrollando la economía global y cómo es el alcance que las mujeres están teniendo tanto a nivel legal como a nivel económico en la lucha por la igualdad, que evidentemente debemos tener en cuenta todo aquello que se ha visto en el módulo 3 con Roser, de cómo el proceso de colonización ha afectado en muchos casos negativamente a la posición de las mujeres en el África subsahariana, porque se les ha, dentro de la perspectiva colonial, como las mujeres no debían tener ese poder o no eran entendidas de esa manera, se han visto afectadas quitándoles o no legitimándoles las esferas de poder y las esferas económicas que ellas tenían previamente en las culturas propias. Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta también esta perspectiva y esta dimensión, y también tenemos que tener en cuenta, digamos, todos los avances y todas las luchas que ha habido desde la independencia hasta la actualidad por los derechos de las mujeres localmente. Entonces, vamos también a trabajar con estudios de caso, porque es muy interesante entender no solo a nivel global cómo funciona toda esta cuestión económica, sino también que entendamos a nivel local cómo se materializan todas estas cuestiones que estamos viendo en un sistema macro. Entonces, al fin y al cabo, las personas viven y habitan el mundo de una manera particular y se relacionan tanto con las leyes internacionales como con la economía global de una manera particular. Comprender cómo las mujeres resisten, luchan y, digamos, alcanzan la igualdad de determinadas maneras y alcanzan la independencia de determinadas maneras dentro de su entorno cultural, bueno, pues es una dimensión que personalmente me parece muy interesante, muy importante, porque es un poco donde encajamos, digamos, esta dimensión entre lo global y lo local. Y nada, solo deciros pues que vamos a tratar de trabajar todas estas cuestiones a lo largo del módulo, que me hace mucha ilusión tener la oportunidad pues, de trabajar conjuntamente, y que estoy abierta a cuando queráis y cuando abrir debates, abrir cuestiones, abrir nuevos hilos de conversación y nuevas ideas, que creo que es muy interesante y muy enriquecedor, y que nada, que iremos trabajando por el foro y que cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.